Vale, hoy os traigo un vídeo que seguramente no sea novedad para ningún pianista, ya que estoy seguro de que todos calentamos cada día antes de ponernos a tocar o a estudiar. Yo no. Yo tampoco. No. Tú calientas, ¿verdad? Bueno, ¿No? ¿No calientas? ¿Y tú? ¿Tú tampoco? a veces. Joder, alguien de aquí tiene que calentar. Yo no. Vale, pues parece que este vídeo va a ser mucho más necesario de lo que me pensaba. Vamos a ver. Antes de nada, vamos a hablar por qué es útil calentar y por qué tenéis que calentar antes de empezar a estudiar. Hay dos razones. Uno, el primero, es la salud. Está claro que seguramente cuando hacéis grado medio o grado superior en los primeros años, no notaréis ninguna molestia a nivel físico. Pero si no mimáis vuestro cuerpo bien, tarde o temprano aparecerán lesiones. Y el segundo motivo por el cual tenemos que calentar siempre es por técnica. Siempre recomiendo a mis alumnos que no machaquen un pasaje. Es decir, si tú tienes un pasaje técnico de arpegios u octavas en una obra que estás estudiando, no puedes machacar sobre esa obra, ya que al final terminarás pillándole manía a ese pasaje y en general a la obra. Entonces es mejor, si tenemos un pasaje de arpegios, por ejemplo, estudiar arpegios por separado, en la tonalidad que sea o en la misma tonalidad de la obra que estamos tocando, pero que no sean exactamente las mismas notas. Tenemos que aprender a diferenciar el gesto del texto musical. Entonces, calentando y haciendo ejercicios tipo para todos los recursos técnicos que podemos tener, como escalas, arpegios, octavas, podremos tener una paleta de recursos técnicos mucho más amplia para cualquier obra a la que nos enfrentemos. Si queréis que haga un vídeo sobre cómo organizar el estudio de una obra, o cómo organizar nuestras sesiones de estudio del día a día, pues dejádmelo en los comentarios. Y bueno, ya que estáis ahí abajo en los comentarios, pues dadle al botón de suscribir, que sale por aquí, al like y todas estas cosas que se piden en YouTube hoy en día. A ver si de algo funciona. Dicho esto, paso a explicaros mi rutina de calentamiento. Esta rutina es una recopilación de ejercicios que me fueron enseñando mis profesores regulares, como también profesores con los que hice masterclasses. También hay adaptaciones de algunos ejercicios que propone Liszt en su libro sobre técnica. Evidentemente, toda esta rutina está hecha para mi mano y mi manera de tocar, pero espero que os pueda servir como guía y como motivación para crear vuestra propia rutina de calentamiento. Así que sin más, vamos a lo primero. Escalas. Las escalas están en prácticamente el 99% del repertorio que tenemos para piano. Y practicarlas día a día es muy importante, y no solo en una misma tonalidad, sino en la mayor cantidad de tonalidades que nos dé tiempo durante el día. Como estamos calentando y es una sesión para empezar a trabajar, no vale la pena empezar directamente con las escalas muy rápido, ya que tenemos que despertar los músculos de la mano poco a poco para que no empiecen a hacer un esfuerzo excesivo. Es como seguramente la gran mayoría de vosotros, antes de empezar a hacer una cosa durante el día, os tomáis un café, o al menos ese es mi caso. ¿Yo qué es lo que hago con las escalas? Toco todas las escalas mayores, es decir, do mayor, do sostenido mayor, así hasta si mayor. Para no hacerlas de golpe e ir poco a poco despertando la mano, hago, ayudándome con el metrónomo, una octava solo negras, 2 octavas corcheas, luego 3 octavas haciendo tresillos y finalmente 4 octavas en semicorcheas. El tempo que vayáis a poner en el metrónomo depende evidentemente del nivel que tengáis. Podéis empezar con el metrónomo a 60 y poco a poco ir subiendo. Yo ahora mismo estoy más o menos en unos 122 de número de metrónomo. No escucharéis todo porque si no es un rato, pero por lo menos os dejaré la de do mayor y luego seguiré con el resto y pasamos al siguiente ejercicio. Entonces, primero, con el metrónomo, una octava negras. Y ya está. No es nada complicado y más o menos la mano empieza a despertarse. Luego seguimos con corcheas y 2 octavas. Tresillos y 3 octavas.
finalmente, semicorcheas y 4 octavas. Y eso sería lo primero. Yo ahora voy a seguir haciendo do sostenido mayor, re mayor, re sostenido mayor y el resto. Así que nos vemos en un rato. Y finito. Sobre todo en tresillos y en semicorcheas, intentar acentuar la primera nota de cada figura, porque así también trabajaréis individualmente el dedo que corresponde, ¿no? O sea, en el caso de tresillos o... Para que empecemos a trabajar también un poco de independencia y fortaleza en los dedos. Otra cosa importante que no dije antes es intentar, sobre todo cuando hagáis las escalas, las que son para calentar, tener la mano un poco plana y relajada para no hacer fuerza con el brazo, sino simplemente fuerza a partir de los nudillos hacia la punta del dedo. Esto simplemente es una cosa para la hora de calentar, no es necesario luego tocar siempre así, pero de trabajo para despertar los dedos. Siguiente ejercicio que también hago, una vez acabo las escalas, es otra vez escalas, esta vez solo las escalas mayores diatónicas, es decir, do mayor, re mayor, mi mayor, fa, sol, la, si, sin las tonalidades que empiezan en las teclas negras, y hacer escalas por terceras y sextas. ¿Esto para qué nos sirve? Cuando hacemos una escala en octava, o sea que cada mano tocamos al unísono, es bastante fácil el cambio donde cambiamos el pulgar. Esto coincide normalmente. Y entonces, para que nuestro cerebro no se acostumbre a esta manera de cambiar posición, porque muchas veces no saldrán en obras simplemente escalas sextas, hay ejemplos como el final de la primera balada de Chopin. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Empezar solo con la mano derecha y cuando llegue la mano derecha al mi, empezar la mano izquierda en el do. Entonces hacemos do en el mi con la mano derecha y en el mi ponemos la mano izquierda. Entonces vamos haciendo terceras. Esta es una manera de hacerlo y yo lo hago haciendo movimiento contrario, es decir, cuando llego a la mitad de la escala, pongo las manos en movimiento contrario, vuelvo al medio, para arriba, vuelvo, contrario, vuelvo y para abajo. Entonces lo que hago yo es, lo haré un pelín más lento para que podáis ver dónde cambio. Y lo mismo con sextas, es decir, ahora en vez de que empiece primero la derecha, empieza primero la izquierda y luego se mete la derecha. Y así con el resto de tonalidades. Y con esto estaríamos con la parte de escalas más o menos base, ¿no? Para poder tener ya los dedos muy despiertos. Otro ejercicio muy importante que hago siempre es hacer terceras, porque tenemos los pianistas muchas veces cuando tenemos que hacer terceras es una
una cosa muy complicada, ¿no? Entonces, si hacemos esto cada día, esto que vamos trabajando, ¿no? Y entonces a largo plazo tendremos un recurso técnico que a lo mejor no nos costará tanto cuando nos encontremos terceras en una obra. Entonces, lo que hago yo es, empezando do, re, mi, también diatónicas, y hacer... Hasta aquí tenemos una octava y bajamos. Una cosa más que hemos trabajado, terceras. Entonces, ¿con qué seguimos? Normalmente tenemos un problema los pianistas, ¿verdad? Es que el cuarto y el quinto dedo son muy débiles. Y un ejercicio que utilizo mucho para ir desarrollando el cuarto dedo y el quinto dedo es, y esto muy atentos, mirad, solo usaremos el tercer, el cuarto y el quinto dedo. Entonces, do, ¿vale? Y haremos una octava, subir o bajar, o 2 octavas, depende de vosotros, yo normalmente suelo hacer 2 octavas. Entonces tenemos 3, 4, 5, 3, 4, 5. Muy importante es no tener la muñeca rígida, sino que conforme se vaya moviendo, nos pida el dedo mover la muñeca, ¿no? Entonces hemos llegado aquí y bajamos. Y con esto ya estaríamos con el apartado de escalas. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Arpegios. Con los arpegios existen, seguramente podéis preguntar a vuestro profesor, los 11 arpegios. ¿No? Que esto, bueno, es muy útil cuando estáis empezando, sobre todo para trabajar una misma tonalidad. ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago también en tonalidades diatónicas, do mayor, re mayor, mi mayor. Hago 6 arpegios, hago la mitad de este ejercicio de 11 arpegios, pero luego en movimiento contrario. Entonces, empezamos. Los 11 arpegios son, por ejemplo, en do mayor, ¿no? Tenemos do mayor, el siguiente arpegio menor, el siguiente arpegio, la sexta menor, el siguiente, tanto tercera como sexta, mayor. Después, ya nos quedan 2. La tercera pasa a ser el fa, o sea, la cuarta. Y luego, sexta menor. Que tendríamos ahí los arpegios, ¿no? Entonces sería... en cada tonalidad. Yo las hago en 4 octavas con movimiento contrario. Como voy a hacer una para dar el ejemplo y luego seguimos con el siguiente. Una tonalidad, qué sé yo, fa mayor. Y así con las 7 tonalidades. Con las 7 tonalidades. ¿Qué más sigue? Una vez hechos los arpegios, que esto es un buen ratillo y cansa, pero bueno, es súper útil porque yo que sé, a la mínima que nos encontremos un arpegio en cualquier obra, en cualquier tonalidad, pues tenemos bastante trabajo hecho, y bastante trabajo hecho cada día, cosa que se afianza mucho. ¿Con qué seguimos? Ahora con ejercicios específicos. Este ejercicio lo adapté un poco yo a mi manera de trabajar. Es una adaptación del... me parece que uno de los primeros ejercicios del primer libro de técnica de Liszt. Vamos a ver, ¿qué es lo que hay que hacer?
La palma prácticamente tocando esta parte del teclado, la parte negra. Simplemente ¿para qué? Para que el brazo no haga nada de fuerza. Y toda la fuerza vaya a hacerle el dedo, ¿vale? Entonces, dejamos los 5 dedos puestos. Y vamos a ir moviendo, ¿no? Mano izquierda con mano derecha, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. ¿Qué hago yo aquí? Vuelvo a usar el metrónomo. Aquí lo hago un poco más lento porque es un poco más complicado. Voy a hacerlo en 80, por ejemplo. Entonces, hacemos negras durante 2 compases de 4 tiempos. 2. Luego corcheas, también 2 compases. Luego, 2 compases de corchea con punto, semicorchea. Luego, tresillos. Luego, penúltimo, haríamos corchea con 2 semicorcheas. Dos compases también y finalmente 2 compases de semicorcheas. Y así con cada dedo. Claro, el complicado está en el cuarto dedo, por ejemplo, cuando llegamos a tresillos. 2, 3, 4. Corchea, semicorchea. Y semicorcheas. Y entonces aquí trabajamos cada dedo sin que dependa de hacer fuerza con el brazo, simplemente el trabajo de cada dedo individualmente. Y esto es algo que os será muy útil. A mí me ha servido mucho y la verdad es que es un ejercicio que os recomiendo hacer mucho. Ya prácticamente después de esto llevaremos unos 18-19 minutos de calentamiento haciendo mi rutina con todas las tonalidades y tal, ¿no? Otro ejercicio muy útil. Notas repetidas. A veces nos encontramos muchas veces con notas repetidas en las obras, ¿no? Pues yo tengo 2 maneras de hacerlo. Primero, 4, 3, 2, 1 y el 5 para arriba. Hacemos una escala cromática así, o sea. Bajamos y luego a la inversa, es decir, 5, 1, 4, 3, 2. Y bajamos. Entonces esto ayuda muchísimo para practicar notas repetidas. Entonces, finalmente, ¿qué recurso nos falta? Por ejemplo, hemos hecho notas repetidas, arpegios, escalas, octavas. Y entonces lo que yo hago es también diatónicas, do mayor, re mayor, mi mayor, etc. Una octava para arriba, una octava para abajo. Repitiendo 3 veces la octava de partida y la octava de llegada, ¿no? Lo importante de este ejercicio, para aprender a hacer octavas de una manera sana y que no nos provoque lesiones, intentar no hacer octavas con todo el brazo. Esto no. Esto es muy peligroso. Hay algunos momentos en obras, pero muy puntuales, que tendremos que utilizar todo el brazo, pero generalmente es mucho más sano siempre desde la muñeca. Entonces, las octavas cuando las hagamos, desde la muñeca y el movimiento que la mano haga esto, ¿no? Importante, siempre, no siempre, pero para propósito de este ejercicio, las teclas negras con un 4. Y entonces seguimos. Llegamos a Do y bajamos. Entonces, una octava de subida, una octava de bajada. Y con estos ejercicios, hasta aquí tendríamos bastantes recursos técnicos o aspectos técnicos ya trabajados con una base diaria. Después de hacer todos estos ejercicios,
es muy probable que los dedos se hayan cargado un poco o tengamos un poquito de cansancio y tal. Entonces, es un ejercicio muy fácil para también terminar de despertar los dedos y relajar la mano. Empezamos en Do y notas continuas. Una vez hasta el Sol y vamos subiendo. Y pero de una manera muy relajada, sin intentar articular, para simplemente relajar y soltar los músculos un poco. O sea, la muñeca muy libre. Y con estos ejercicios pues tendríamos y estaríamos. Ya podemos ponernos a estudiar. Pero importante, antes de empezar a estudiar nuestras obras, estirar. Porque hemos trabajado físicamente mucho los músculos. ¿Cómo estiramos? Pues con la palma, para estirar esta parte del brazo, cogemos así. No sé si se ve en cámara. Unos 10 segundos o así. Lo mismo con la otra mano. Y también para estirar esta parte del antebrazo. El mismo movimiento, pero hacia adelante. ¿Vale? Y finalmente tenemos que estirar esta parte, porque los tendones y los músculos aquí han ido bajando todo el rato, entonces se está estirando hacia aquí. Entonces, para poder estirar solamente esta parte de la mano, apoyándonos en la tapa del piano, por ejemplo, estiramos así. No sé si se ve bien en cámara, creo que sí. ¿Vale? De ambas manos. Y esto sería todo. Si te ha gustado el vídeo, pues ponlo en los comentarios, dale like, sígueme y no sé, y ya está. Venga, un besito. Chao.